En este momento comenzamos este cierre de esta serie titulada Los N Mandamientos, donde los N Mandamientos eran totalmente incomprensibles, sobre todo porque estamos regresando en nuestra mente a los tiempos donde Jesucristo, estaba entre sus discípulos y aún no había muerto y aún no había resucitado de entre los muertos, y por lo tanto era completamente incoherente. En ese contexto tenemos que revisar lo que hoy vamos a revisar. Déjenme decirles que toda esta serie está grabada, está allí en el canal de YouTube. Aquí Conexión Vida tiene un canal de YouTube, pero igual en Spotify tenemos algunos podcasts que tú puedes ver y puedes más bien allí escuchar y seguirnos con toda esta serie y muchos otros temas más que puedas y quieras compartir con otros. Pero yendo atrás hacia el tiempo, hoy en esta serie que son los N Mandamientos, tiene su base en aquellas cosas que Jesús mandó a los suyos y que para ese momento no tenían ni hacían absolutamente nada de coherencia para los que le escuchaban. De hecho, lo llegaron a pensar loco a Jesús. Yo sé, algunos de ustedes cuando hablamos de Jesús y que alguien le diga loco se sienten incómodos, ¿no? Pues le gritaron lunático y otras cosas, hasta bastardo le dijeron. Ese era el grado de incomprensión. O sea, no todo fue un lecho de rosas donde Jesús y su ministerio se desarrolló con los suyos, sino era ataque, la contra, división, todo el tiempo. Pero los suyos, cuando Jesús los llama y los comienza a encomendar a ciertas áreas o ciertas tareas, les dio estos mandamientos que no tenían ningún sentido, y pues podemos ir hasta que pensamos en el Antiguo Testamento como la cuna o como la base para después dar a luz a Jesús, a esta nueva etapa de la vida, a este nuevo movimiento que después también sería llamado iglesia, y que de hecho no debimos jamás haberle llamado iglesia. Se debió haber llamado asamblea o congregación o reunión o meeting en el nombre de Jesús, porque ahora la persona promedio piensa que la iglesia pues es un edificio, pero eclesia, que viene del griego, significa asamblea, reunión, meeting de personas en el nombre de Jesús, no edificios. Pero entonces cuando Jesús manda a sus discípulos, pues ellos consideraron incluso no hacerlo, o no obedecerlo, o no seguirlo, pero increíblemente, una vez que Cristo resucitó de entre los muertos, se pudo ver el cuadro completo delante de sus ojos. Y su vista ahora podía entender lo que veía. Y además Cristo los estaba mandando no solo para quedarse en Jerusalén, donde el elemento era completamente judío, sino que ir más allá, donde los no judíos llamados gentiles también estaban, porque el plan de Dios no era para solamente un grupo de personas, un pueblo, una nación, sino que abarcaba a todas las personas, y esto era altamente incomprensible, no solo incomprensible, inadmisible para la persona promedio de aquellos días del pueblo judío, porque Dios los había elegido, y en la manera exacerbada de pensar que Dios los había elegido, pues pensaban que solo ellos, que eran los únicos. Les tengo buenas noticias, porque eso es un pensamiento equivocado de los seres humanos, pero Dios tiene otro plan. Esas son las buenas noticias. El otro plan es todos, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque todo aquel que confiese a Jesús como su Señor será salvo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos es cree y otros es crea, porque todavía no han creído, pero Jesús quiere que crean, o sea, que crean y que mantengan esa convicción de que creen en Jesús. Bueno, pues prácticamente cuando Jesús se levanta de entre los muertos, aquella reunión, aquella iglesia incipiente o primitiva, era más o menos como la fe de la resurrección lo que motivaba a la gente. No tenían Biblia,
no estaba completa como la entendemos hoy. No había 66 libros, había 39 del Antiguo Testamento y solo eran para los judíos. No había nada escrito de epístolas y cartas de los apóstoles y de los discípulos para las iglesias. No había una iglesia conformada institucionalmente hablando. Todo lo que tenían era el hecho no de haber creído y morir después como lo hicieron, como mártires del mensaje que llevaban. No, porque mucha gente murió por diferentes causas, pero ellos habrían cambiado su vida y su óptica y cosmovisión de la vida espiritual a partir de un hecho: la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y realmente cuando tú y yo nos perdemos, y cuando tú y yo dudamos, que eso es lo que vamos a revisar hoy, básicamente es como cuando perdemos el piso de cuál es el fundamento de nuestra fe. La verdad es que nuestro fundamento, el fundamento de nuestra fe, no es solo la Biblia. ¿Qué están diciendo? No es solo la Biblia, no es solo la tradición cristiana, o menos la religión, o el dicho de muchos pastores a través de 2000 años de historia. La base de nuestra fe, para cuando dudamos y tenemos que reenfocarnos, es: Jesús se levantó de entre los muertos. Y si aquel que dio su vida por ti y por mí tiene un plan para nosotros, aunque no lo entendamos todo, aunque no lo sepamos todo, aunque no sepamos exactamente todos los puntos sobre las IES, pues suficiente. Jesús se levantó de entre los muertos, y si alguien tiene la capacidad de predecir su propia muerte y luego venir de la muerte del otro lado y vivir eternamente, pues yo creo que es alguien que debe de ser seguido. Y en la historia, en los anales de la historia, solo una persona ha hecho eso, y ese es Jesús de Nazaret. Por eso los N mandamientos eran incomprensibles en aquellos días, y ya vimos por lo menos 5 hacia atrás. Por ejemplo, no pecarás. No pecar porque Dios te va a cachar y te va a justiciar. No, porque cada pecado ya tiene conectado de por sí las consecuencias. No pecar. No te preocupes. O sea, no tomas una taza de café y diga, hora de preocuparse. Siéntate, tómate tu café y recuerda todas tus deudas. Y recuerda todo lo que te han hecho otros. Y recuérdate que si tienes ahí un examen por hacer, si te van a volver a hacer el examen de la UNAM, porque dicen que, bueno, no te preocupes. Si sabes, pues ya sabes, ¿no? Porque el que sabe, sabe. Y el que tiene, tiene. Y el que no tiene, oh, profundidad del conocimiento. Están inspirados aquí en el stage, de verdad, están inspiradísimos. Hoy vamos a ver, así como que me dolió, hoy, si no, hoy. No dudes. Híjole, no estamos diciendo que tenga coherencia, porque la verdad es que ni siquiera es un mandamiento particularmente el no dudar o el no temer, que es otro mandamiento. A ver, no voy a temer a nada si va también conectado a nuestro ser, que ves un perro ladrando y te da miedo, ¿no? O sea, imagínate otras preocupaciones que causan otro tipo de temores. No dudes. Y bueno, como es un mandamiento que está antes, viéndolo en la historia, cuando Jesús, antes de la resurrección, pues claro que no tenía coherencia, pero les tengo también otra vez buenas noticias. En el primer siglo, el 100% de los seguidores de Jesús dudaron. ¿Qué porcentaje dije? El 100%, amigos, que se están conectando. La duda es natural. De hecho, hay buenas dudas, y hasta hay un discípulo, un creyente, paradójicamente, que siempre estaba metiendo o poniendo el dedo en la llaga. ¿Se saben el nombre de ese discípulo? Tomás, el discípulo, el creyente incrédulo. Imagínense nada más, ¿no? Y Señor, ¿y cómo sabemos el camino? Y hasta que no viene la llaga en su costado, bueno, en su cuerpo, o la herida en su costado, o el agujero en su mano, no creeré. La verdad es que hay que entender que algunas dudas, cuando son sinceras, honestas, bien motivadas, realmente han dirigido a buenos descubrimientos, a buenos hallazgos, y nos han librado. Así que la buena noticia es que no solo 100% dudaron, sino que cuando tú y yo dudamos, miren nada más, está muy mexicano esto: Jesús no te echa fuera si dudas. Fuera de aquí, una patada, ¿no? O sea, no es así, vámonos, no es así. Imagínate cuando tú fallaras o yo fallara dudando, porque la duda se conecta, ya saben los pastores, cómo somos los pastores, si dudas eso es falta de fe. Y si tú no tienes fe, eso es pecado, porque lo que no procede de fe es pecado. Y sí, la verdad es que sí, pero somos muy crueles. Yo creo que nosotros a veces somos más exigentes que Dios. Eso, si quieres, echarlo a la bote de la basura. Te lo dice un pastor de algo de años, porque aquí tengo a Manuel Alejandro del Sol Nasco, que dice: pastor, ya, por favor, cambie su historia, ¿no? Bueno, pero te puedo decir que la verdad es que
en el tiempo los cristianos, las iglesias, las denominaciones, somos más crueles y más exigentes. De hecho, Dios no es exigente ni cruel, que Dios. Ese es el asunto, que Dios tiene un plan para nosotros, tan es así que Jesús murió por nuestros pecados para que a nosotros no nos mate nuestro pecado. Él murió por nuestros pecados para que el pecado no nos mate a nosotros. Esa es la motivación de Jesús diciendo, yo morí por tus pecados en la cruz del Calvario y tú vas a dejar que el pecado por el cual yo morí te mate. Eso es lo que no deberíamos dejar, que el pecado nos mate. Así que Jesús no te echa fuera si tienes dudas genuinas, honestas, pero no tienes que tener todas tus dudas resueltas para poder creer en Jesús. Porque algunos quieren tener todo el panorama y explicado. Y a ver, ¿cuándo fue pergamino? ¿En qué momento se volvió papiro? ¿O en qué fue primero el papiro y luego el pergamino? Y luego viene del códice. ¿Y en qué momento se volvió códice? ¿Y dónde dejamos las tablas o las tablitas o la tradición oral? Todas esas dudas quedan hechas a un lado, en mi opinión, y eclipsadas cuando piensas otra vez en que el que predijo Jesús, su muerte y resurrección, justamente fue eso lo que hizo. Se levantó de entre los muertos. Así que la verdad es que no tienes que tener todas tus dudas resueltas para poder creer en Cristo Jesús. Y bueno, cuando somos pastores, los que son consejeros aquí saben que a veces la gente llega y dice, pastor, una pregunta, y hasta bajan la voz. Ahorita guarden este secreto aquí, que de esta transmisión no salga, pero bajan la voz así. Si no es de sexo, es de dinero el asunto, problemas matrimoniales, conectado con dinero, con sexo, y luego dicen, ¿usted nunca ha dudado? Y yo digo, claro que yo jamás he dudado, solamente los pecadores. No, yo he tenido dudas, pero ese es el punto de calibrarnos aún en nuestras dudas, que no tiene que estar todo resuelto para que yo crea en Jesús. No tiene que todo estar embonado como un rompecabezas o piezas de ajedrez para jaque mate al rey, para que tú y yo naveguemos completamente bien en la vida. De hecho, tenemos un montón de ausencias y todos somos ignorantes en algún aspecto de la vida. ¿Cuántos dije? Todos. Lo siento, amigo, o sea, todos. Dependiendo del área en que tú fuiste facultado, pues a lo mejor eres hasta doctor, ¿no? O maestro eres, no sé, por lo menos licenciado. Pero hay otras disciplinas que tú y yo ignoramos y que alguien tiene como profesional que introducirnos y tenemos que tomar su palabra porque él fue o ella fue o ellos fueron los que se prepararon. Entonces, en relación a la vida espiritual, imagínate cuando Jesús mismo dijo, ni los ángeles que están en su presencia, ni yo sé el día ni la hora. ¿Cómo? Jesús en su calidad de hombre había cosas que solo el Padre en su sola potestad sabía. No tenemos por qué saberlo todo, pero miren, si bien Jesús no te echa fuera si dudas, la duda también te puede dejar fuera. No las buenas dudas, no las dudas honestas o amables o sinceras, las dudas que son avasalladoras o que te superan por mucho o que son perniciosas o que son de esas nocivas que la gente llega a tener. Si no manejas bien la duda y la encaminas de una manera correcta, en el tiempo puede llegar a enfriarte, a validar ciertos comportamientos y poco a poco a alejarte de Jesús, de la realidad, como dije hace rato, de su resurrección. Y yo lo tengo que decir aquí, que qué bueno que aquí va a quedar nuestro secreto seguro. La verdad es que yo he dudado. A través de 31 años de pastorado, perdón Manuel Alejandro del Sol, yo he dudado, no les puedo decir cuántas veces, pero y te agarras y regresas y revisas y ves, pues si yo sí creo en Jesús, que tenga problemas con esto y que estos hallazgos y que el ataque radical de la yihad cristiana de ultraderecha, o sea, esas otras cosas son diferentes, ¿no? Pero para poder experimentar esto vamos a pensar en Pedro el apóstol y que él nos lo explique. ¿De qué manera nos lo va a explicar Pedro el apóstol? Fíjense que en algún momento Cristo hizo algunos milagros, muchos milagros, pero particularmente hizo uno donde multiplicó los peces y los panes, y una vez que alimentó a las multitudes de manera milagrosa, a partir de unos cuantos peces y unos cuantos panes, comieron más de 20,000 personas. Sí, el registro dice 5,000, sin contar niños y mujeres, 20,000 promedio. Si la familia hubiera sido mexicana, 60,000 a 80,000 personas, ¿no? Promedio. Bueno, allá eran más reservados. Y entonces Cristo fíjense, nada más subrayen en su mente como si estuvieran escribiendo. Jesús hace que sus discípulos se adelanten a la otra ribera, entre tanto que Él despide a la multitud y se queda ahí para orar.
Pero ya cuando viene la noche y Jesús está orando, sus discípulos están pasando la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vigilia, o sea, por ahí de las 5:30 de la mañana, casi ya para amanecer, la cuarta vigilia. Y está el mar picado y hay una tormenta y entonces ven caminar un fantasma. No era un fantasma, era Jesús caminando sobre el agua. Y Pedro va a lanzar un desafío a su propia fe, no a Jesús. Va a lanzar una propuesta que va a validar qué tanto estaba él dispuesto a mantenerse sin dudar y creer en Cristo. Así que dice el versículo de Mateo 14, versículo 30, pero al sentir la fuerza del viento, una vez que le dijo, si eres tú Jesús, así dijo Pedro, manda que yo vaya a ti. Pero sintió la fuerza del viento, como cuando tú sientes que se cumplió el pago de la renta, como cuando tú y yo sentimos que nuestra esposa está de malas, o como cuando sientes que tu esposo no te pone la atención debida. No, son puras casualidades lo que estoy diciendo, eso no pasa en el matrimonio promedio, como cuando tú sientes que tu pastor no te comprende, o cuando tú sientes que no hay suficientes voluntarios en la iglesia para servir. Cuando sientes lo fuerte del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. ¿Saben que todos hemos dicho de alguna manera eso? Porque sin estarse hundiendo, pues cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón y estás en tu vida sin Jesús, estás muerto en pecado, le dices, Jesús, sálvame. Y en ese momento Cristo está listo para salvarte, para venir a ti y asir de tu mano. Por eso dice el versículo 31 de Mateo 14, al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía, noten eso, mientras ya lo estaba agarrando, lo sostenía, le dijo, hombre de poca fe. Y ahí está nuestra palabra, ¿por qué dudaste? Así que Cristo lo estaba agarrando mientras Pedro ya estaba dudando, porque Cristo no te patea cuando tú dudas, sino que quiere construir tu fe para que esa fe se traduzca en una confianza plena, sí o sí, 100%, sean cuales sean las circunstancias, sea que estés bien con la gente en general, o sea que de momento sientes que el mundo se te vino encima porque les caíste mal por la razón que sea, ¿no? Aquí Pedro primero desafió su propia fe al decir, si eres tú Jesús, manda que yo vaya a ti. Y como Dios quiere que crezcamos y que andemos por fe, no por vista, y que demos pasos sobre el agua, sobre tus problemas, o sobre tus retos, o sobre nuestros desafíos, Él quiere que caminemos, que avancemos un paso a la vez, pero luego cuando empiezas a considerar las circunstancias, te empiezas a hundir porque dudaste, porque dudé, pero como dicen los chavos, me clavé en la duda. No es cierto que dicen, no te claves con eso, o sea te tocó el claxon nada más 5 veces, los que saben lenguaje mexicano ya saben lo que, o sea, no te claves allí, ¿no? Y hoy me tocó varios incidentes de tránsito y con los que venían conmigo les dije, miren, yo vengo perfecto, soy el pastor Víctor, o sea, como perfecto, o sea, ni exceso de velocidad, ni estoy cambiando de carril y ni les comento, ustedes saben de eso, es más, ustedes son los que hacen, no es cierto, no, ese tipo de cosas que dice, de verdad que cuando el viento te golpea, tú dudas y te enojas y te pierdes y te ofuscas. Pero miren, todo el hundimiento comenzó cuando Pedro comenzó a dudar, cuando pensó que eso no podía, palabra mágica. Y tú cuando piensas que las cosas no funcionan, te caes y sueltas y abandonas. Si tan solo hubiera Pedro permanecido en su fe, yo me imagino que Pedro ni siquiera hubiera tenido que Cristo sostenerlo, sino que hubiera llegado al bote y le hubiera dicho a los otros, ¿cómo la ven? A ver, ¿quién de ustedes ha caminado sobre el agua? No, ¿verdad? Pero se la perdió Pedro, porque aunque se llevaba bien con Tomás y los demás, pues los demás más bien le dijeron, éjele, te comenzaste a hundir, ¿verdad? La verdad es que es el único que caminó unos pasos, no sé cuánto, pero es el único que ha caminado después de Jesús sobre el agua, sobre el mar. Pero entonces Jesús le dijo, siguiendo con nuestra historia, versículos más adelante, después de diferentes milagros, aplicando y explicando las cosas que Él ha hecho. A ver, me brinqué yo. Entonces Jesús les dijo, les digo a la verdad, si tienen fe, y otra vez nuestra palabra, y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, no solo alimentar, eso de alimentar a las multitudes, peccata minuta. Eso de hacer que la gente camine sobre el agua, pregúntenle a Pedro, facilísimo. Pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar
y sucederá. La verdad es que tenemos que entender la retórica de la Biblia, las figuras retóricas, donde normalmente apuntan y ejemplifican actos de fe y obediencia, cosas espirituales a nivel de explicaciones terrenales. Lo que está diciendo Jesús aquí de gente súper educada en la Torá, los judíos promedio que ultra respetaban a Dios, su figura y su nombre, tanto que ni lo escribían con manera de poderlo pronunciar, era impronunciable realmente en el idioma original el nombre de Dios. Hoy le pusimos consonantes y vocales para que tenga sonido, pero ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. Ellos sabían que lo que Cristo estaba diciendo es: si ustedes tan solo se animan a confiar en el plan y la voluntad de Dios, lo que van a lograr detrás del reto y el desafío, ni tienen idea de lo que van a lograr, ni te imaginas cómo va a ser tu matrimonio, ni tienes idea de cómo va a ser, pastor, tu ministerio, ni saben todos los que están aquí, muchachos, de disciplinados y de entregarse y de vivir una vida para Cristo, lo que sus vidas será en el futuro, de lo que se salvarán, de lo que lograrán. No tienen ni idea, hablando de cosas que realmente importan, porque ¿de qué provecho hay en decirle a un monte que se quite de aquí y se lance al mar? No hay ningún provecho. Pero esa es la metáfora, ese es el símil, esa es la retórica, esa es la comparación. Así que, en otras palabras, más sencillo, lo que Dios origina, lo que Dios construye, lo que Dios fabrica, Dios lo orquestará, lo ordenará, lo pondrá de una manera que funcione, si no dudas. Esa es la enseñanza ahí. Si no dudas al punto de no seguir a Jesús, si no dudas al punto de renunciar e irte, es cuando se pone la renuncia ahí sobre el escritorio del jefe. Yo vi algunas veces hacer eso en un arranque de algunas personas y luego al otro día regresaban y decían: ¿sabes qué, amigo? Ya no se puede, porque cualquiera que se sale de esta empresa, Mercedes-Benz para ser exacto, ¿no? Ya la política es no puede regresar. Y así, un montón de cosas que dices: ¿y por qué se divorció? Porque tuvo un arranque. ¿Por qué chocó? Porque se dejó llevar. Yo conozco ahorita, a lo mejor hasta estaba oyendo porque él me lo contó, alguien que cuando le pegaron en su coche, que era un tanquecito, voy a dar más detalles, era un Vento. Ah, ¿verdad? Investiguen, color café. ¿Ya más datos? ¿Quieren más datos? Modelo 2002. No, ni había en 2002 Vento, ¿eh? Pero, pastores, que sentí, y yo lo perseguí, le choqué y me chocaba y nos chocamos y terminamos bien chocados. ¿Pero por qué hice eso? Bueno, él tuvo la confianza, que bueno que estoy diciendo el nombre, pero sus iniciales son, no voy a decir, no. Por dudar, por dejarte llevar, por no entender quiénes somos, por no calmarnos a nosotros mismos. Por eso cuando Cristo Jesús sube de nivel las cosas y hace los milagros de la multiplicación de los panes y los peces, y la gente empieza a ver sus enseñanzas y escuchar, los sube de nivel y les dice: ¿ustedes creen que multiplicar peces y panes es grandioso? Yo les digo que cualquiera que no come mi carne, ¿qué está diciendo este? Y bebe mi sangre. No. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Desde entonces muchos comenzaron a ir de su lado. El refugio de Jesús y los suyos eran las multitudes. Por eso los fariseos, los escribas, los saduceos, todos los grupos políticos antagónicos de aquellos días, sectarios, que le querían echarle el guante a Jesús, junto con la venia del principal o del sumo sacerdote de aquellos días en turno y su yerno, no le podían echar guante porque estaba pertrechado o blindado por las multitudes. Así que cuando se comienzan a ir las multitudes, miren, vean lo que dice el versículo 60, al oír esto, las enseñanzas fuertes, muchos de sus discípulos, de la multitud, no los 12 apóstoles, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y ahí está el ambiente tenso, ahí está la multitud recién alimentada, han visto el milagro, están agradecidos porque aquellos días ser alimentado era un super lujo, comer bien era peor que tener dinero o oro, era lo mejor que había la comida. De hecho, en las orgías de comida, nadie se vaya con la mente a orgía, la gente a veces conecta todo con lo sexual, ¿no? Las orgías, ¿saben qué hacían? Se sentaban los ricos, se ponían sus grandes ropas, dejaban entrar a los pobres, esa era una orgía, se ponían alrededor de los muros, se pegaban a la pared, mientras en el centro los ricos comían, y una vez que saciaban el hambre, iban a un lugar que se llamaba vomitorio, y entonces agarraban una plumita, la introducían en su garganta, volvían el estómago, se lavaban, se sentaban a la mesa y volvían a comer. ¿Saben cuál era el lujo de eso? Que los pobres vieran que ellos comían en demasía y que ellos no tenían para hacerlo. Cualquier parecido con la realidad de nuestros días,
es pura coincidencia con algunas modalidades y algunas atenuantes, pero es exactamente lo mismo. Esa era una orgía, así que cuando han comido, pero Cristo les dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, dicen, ese está loco. Se siente feo decir eso de Jesús. Se comienzan a ir. Y entonces Cristo, que sabe lo que están pensando los suyos, quiere revisar y pulir y afianzar a los suyos para saber, ¿van a estar conmigo en las buenas y en las malas? A partir de entonces, dice el versículo 66, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Se fueron. Bye, que les vaya bien. Sale, bye. Entonces dijo Jesús a los 12. Así como que voltea, ¿no? Vean la gente yéndose, ellos con ellos, Pedro, Jacobo, Tomás, pensando, no, mano, o sea, nos están dejando, se me hace que es verdad, es digno de seguir, es digno de seguir, es verdad que es Jesús, que es Dios en la carne, y si Dios en la carne es digno de seguir, pero si no es Dios en la carne, es un maestro cualquiera, vale la pena morir por él, vale la pena adoptar este tipo de vida, y siempre la duda está, ¿es digno de ser hecho? ¿Es digno de haberse decidido así? ¿Es digno de seguir Jesús? ¿Es digno de creer en Él? La duda siempre oscila en esos dos frentes, siempre, invariablemente. Puedes ponerle a tu duda cualquier maquillaje extra y pintarla ahí con unos brochazos de cultura, pero la duda es exactamente la misma. ¿Es digno de ser seguido? ¿Es verdad que es esto? ¿Es verdad que es Jesús? Así que, gracias a Dios, Pedro, que es un sanguíneo de lo peor, no, aquí es de lo mejor, ¿no? Es un sanguíneo de lo mejor, tiene una corazonada. Acierta, porque a Pedro, así como la regaba, si eres tú, que yo vaya, y luego se hundía, también acertaba como, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro le respondió, Señor. Fíjese nada más, curios en griego, Señor. ¿A quién iremos? Así que cada vez que tú dudas tienes que decidir a quién vas a ir, porque si tú dejas de seguir a Jesús, si no sigues a Jesús, tú estás siguiendo algo. Estás siguiendo a tu maestro de filosofía, o la filosofía de esta vida, o la política de esta vida, o la forma de vivir sin ton ni son. No sé, alguien explíqueme algún día qué es ton ni son, pero sin ton ni son. Y así insípidamente, al aire se va, nada más como va, sin ton ni son. O sea que no suena nada, ¿no? Me imagino. O sea, ok, gracias. Es que Caro me hace los mensajes y dijo, no, esta parte no me la habías explicado, pero ya quedó aquí explicada, ¿no? Señor, ¿a quién iremos? La verdad es que es una pregunta que tú y yo deberíamos preguntarnos todo el tiempo, porque la duda siempre susurra. ¿Es verdad? ¿De verdad? Aguas, miren, ojalá y que todo Conexión Vida se resete, se aviente, se chute, se vea estos N mandamientos en donde no pecarás, no juzgarás, no temerás, no dudarás. Ojalá y que te la avientes, porque la verdad, la duda, o los demás que acabo de decir, susurra. ¿Es verdad? Siempre la incógnita, es bien fácil pensar mal de todo. Eso es bien fácil, eso cualquiera lo hace, cualquier ser humano como nosotros lo hace. Pero Jesús, yo diría, no susurra, dice con fuerza, si no yo, ¿quién? Es con fuerza. Si yo no estoy en tu vida, si yo no te guío, ¿quién? Si yo no soy el faro que alumbra la ensenada para que no encalle tu nave, ¿quién? Si yo no te libro de esta, ¿quién te va a librar? O sea que si tú vas a decidir, amigo, amiga, no seguir a Jesús, muchacho que has venido a Conexión y que has crecido aquí, que tus papás te traen a la fuerza y que hasta a veces te vemos así medio mal encarado y demás, ojalá y que cambies tu actitud, porque si no sigues a Jesús, yo te pregunto a quién vas a seguir, porque finalmente, aunque no entendamos todo de Jesús, Jesús se levantó de entre los muertos y hasta históricamente te lo podemos probar. Así que no se trata de la Biblia aquí. Por eso Pedro, para completar la frase, le dice, tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, fíjense, eso me gusta, hemos creído. Y luego, certidumbre, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la verdad, de calibrar nuestra fe para no dudar, pues cuando viene el desánimo, o la duda, o la tentación, o lo que venga, pues ¿en quién hemos creído? Lo dije muy mexicano, ¿no? Pues ¿en quién hemos creído, pues? O sea, pues ¿en quién hemos creído? Nunca sabrás, si te vas con la duda, lo que Dios habría hecho si dejas que la duda te deje fuera, que te elimine, que te aplaste, que todo lo que has hecho
Miren, no me lo tomen a mal, pero la verdad es que hubo una noche, ahorita la puedo recordar y ver ahí, esas noches que me desvelo y yo le decía, Dios, yo no creo que tú hayas invertido tanto en mí para que ahorita acaben con mi ministerio. La verdad que se lo dije a Dios. Yo no creo que tú hayas permitido toda esta inversión, o sea, no porque se trate de mí, se trata de tu obra, Dios, se trata de tu inversión. No creo que tú vas a dejar que aquí acabe todo, no lo creo. Yo se lo dije a Dios, de toda sinceridad se los digo, y en ese momento aplasté el ataque, la duda en mi corazón y decidí decir, hasta donde Dios quiera. Y todos los que me conocen aquí en Conexión Vida saben, hasta donde Dios quiera. Y ese hasta donde Dios quiera es siempre vigente, es hasta donde Dios quiera. A lo mejor no alcanzas la modalidad 40, ni modo, o sea, es hasta donde Dios quiera. A lo mejor no el porcentaje que tú quieres, hasta donde Dios quiera. A lo mejor vas a llegar a viejito agradable, vas a ser un viejito desagradable, ojalá y no, es hasta donde Dios quiera. Nunca sabrás lo que Dios habría hecho si dejas que la duda te deje fuera. Entonces, cada vez que dudes, cada vez que pienses, cada vez que tenga la tentación, cada vez que venga el desánimo, como Pedro, pregúntate, me voy a preguntar yo, preguntémonos todos, ¿a quién iré? Si no sigo a Jesús, que se levantó de entre los muertos, y que cuando se levanta de los muertos, entonces los N mandamientos en donde no temas, pues es porque ¿quién lo está diciendo? El que se levantó de entre los muertos. No peques, no porque Dios te va a sorprender y luego a justiciar porque has pecado, no, porque cada pecado ya tiene conectado, dirían los chavos, ya tiene el attach de una consecuencia por haberte portado mal. No te preocupes porque Dios tiene cuidado de ti y sabe todo lo que necesitas y cuáles son las cosas que vienen todavía adelante. No juzgues porque el amor de Dios no toma el papel de Dios en la vida de otras personas, porque además considérate a ti mismo y no dudes, porque la duda no deja espacio para que tu fe crezca y no te deja experimentar el plan de Dios en tu vida. Por eso los N mandamientos cobraron significado una vez que todos hoy por hoy sabemos que Cristo está a la diestra, en la majestad de las alturas, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, y todo el valor, todo el peso de estas palabras es que no las dijo cualquiera, las dijo Jesús, y son mandamientos que no tienen sentido hasta que Cristo se levantó de entre los muertos. ¿Y qué tenemos que hacer? No temas, porque Dios está con nosotros. No peques, porque Dios quiere la mejor vida para ti. No te preocupes, porque Dios tiene cuidado de tu vida. No juzgues, porque no somos Dios en la vida de nadie. Y no dudes, porque Dios tiene un plan perfecto para ti, a pesar de lo que se ve. Y eso dibuja el cristianismo y dibuja los N mandamientos.